En lo mejor de la época porfirista, cuando San Luis navegaba a velas hinchadas sobre la apacible mar de la bonanza, llegó a San Luis un norteamericano estrafalario, tan estrafalario como tantos otros que por entonces venían con ánimos de invertir sus gruesos caudales en nuestras tierras. Según la noticia que publicó el diario estadounidense Two Republics, traía de compañero a Mr. Robert Stone, el poderoso magnate que en aquellos meses había inaugurado aquí la compañía metalúrgica mexicana en el antiguo rancho de Los Morales. Mr. Stone llevaba más de 2 años en San Luis, esculcando detenidamente primero todos los alrededores en busca del lugar más estratégico para instalar una planta fundidora. En una de sus muchas idas y venidas al país del norte, conoció a Mr. Holden, buscador de tesoros ocultos, a quien le urgía conchavarse con alguien que le pasara un poco de luz para resolver el negocio que traía entre manos. Su encuentro con Mr. Stone fue una bendición de Dios. Mr. Holden, al decir del periódico, era representante de una compañía americana recientemente organizada en los Estados Unidos, con el objeto de buscar el famoso tesoro enterrado en arroyos. Su presencia y el objetivo de su visita han revivido los incidentes románticos relativos a cierto famoso tesoro escondido y los muchos vanos esfuerzos que se han hecho para descubrir estas riquezas no han menoscabado la fe de los que creen en el tesoro escondido en arroyos. El tiempo ha extinguido todo título de derecho a este tesoro y será para el descubridor con solo la obligación de pagar un tanto por ciento al gobierno. En vista de las dificultades en la búsqueda, el gobierno ha dado una concesión especial a la compañía americana, que se ha encargado de descifrar el secreto del tesoro de Juan Núñez en Arroyos. Gracias a que se reprodujo muy sintetizadamente la información que publicó Two Republics y con lo que hemos pescado al tirar los anzuelos por aquí y por allá, podemos reconstruir la verídica historia del tesoro de los Arroyos o de Juan Núñez. Aquí la historia. Era este mentado Juan Núñez arriero de ejercicio y asentista conductor de platas, los muchos años rigiendo con destreza las fornidas recuas en las que transportaba los valores, los diuturnos asoleos y lluvias y los topes con salteadores de la peor calaña lo tenían bien curtido, de modo que no solo poseía el privilegio, como se decía entonces. Juan Núñez era el dueño del mejor atajo de la comarca, formado por 50 robustas mulas prietas, dividido en grupos de 10, al mando cada grupo de un arriero muy trotado. En lo más alto de la sierra de Villa de Reyes había sentado sus reales de qué bagaje llevaban, qué tan alajadas iban las damas, qué atuendos portaban los caballeros, qué arcas repletas de tesoros llevaban. En suma, los soplones memorizaban el inventario y evaluaban el contenido, y si la rapiña valía la pena o no. Los espías de Alejo arponearon la nueva de que había desazón entre los diputados de la minería y entre los republicanos del comercio, porque ya se habían acumulado muchas barras y tejuelos en las reales cajas y no se podían remitir a la Corte de México. Los dichos soplones traspasaron la noticia al capitán y éste empezó su malévolo plan. La gavilla de Díaz pudo saber que ascendía mucho el valor de la remesa que le confiarían a Juan Núñez, que en la recua irían además de los lingotas. Debían hacer rodeos y meterse entre las huideras o abrir nuevas. A nadie le dijo nada de sus cavilosos pensamientos y antes de transponer los linderos de la pila, torció la ruta por un camino que él solo conocía, apartándose del camino real. Metió su recua entre los matorrales, donde bien sabía que no era fácil que lo sorprendiera Alejo. Escogido el lugar, ordenó a sus arrieros que detuvieran el atajo, desmontaran y descargaran las mulas. Puso la recua
al cuidado del mayordomo, por sí o por no. Plantó de centinela al atajador con los sentidos muy abiertos para que vislumbrara el horizonte y vigilara. Juan Núñez entonces escogió a 4 de sus arrieros, les entregó palas y picos y les ordenó que treparan en sus mulas. Se fue con ellos, los hizo caminar como si emprendieran el camino para San José de la Carrera, hoy Villa de Zaragoza. A poco andar, los hizo que se apearan y uno a uno, con los burdos paliacates que traían, les vendó los ojos. Ya en sus mulas, les amarró los brazos por la espalda para impedir que desajustaran la venda y los echó a caminar, él por delante y los demás por detrás, así llevándolos por allá y por acá, a veces en amplios rodeos, a veces derecho, los trajo vagando largo rato, hasta que los metió en un tupido mezquital donde no veían los cerros ni era posible identificar un solo punto de referencia. Allí los desvendó y los puso a escarbar. Cavaron un extenso hoyo como de una vara de profundidad, por menos de 1 de ancho y como 3 o 4 de largo. Abierto el foso, se hizo montar y los amarró como antes. Regresó con sus hombres por otro camino y con todos los rodeos precautorios. Ya en el punto de partida, él y el atajador cortaron una parte de las mulas con su respectiva carga del tesoro. Con mucha presura en un principio, luego cuando ya no podía oírse el ruido de los cascos, despacio, muy despaciosamente, se dirigió Núñez al lugar del entierro y ahí vació y tapó la carga. 3 veces efectuó el viaje, con sendos grupos de mulas, excepto los aparejadas con el bastimento y el metalotaje, él solo y el atajador, de modo que nadie más que ellos 2 supieron dónde quedó el tesoro. Acomodadas las cajas que contenían las barras y las mercaderías, las cubrieron con tierra y piedras, bien aprisionadas. Antes de que acabara la faena, cayó la lluvia. Una lluvia tupida y que al descender de la sierra de San Miguelito se convertían en aguas broncas, arrastraban piedras y hierbas y formaban charcos. Era lo que deseaba Núñez, que las aguas borraran las huellas, y entre el aguacero regresó con el atajador al improvisado campamento a esperar el golpe que pretendía asestarle el villano Alejo Díaz. Al fin arriero muy trotado, también tomó otras providencias. Cuando hizo posta en el lugar, antes de escoger a los primeros 4 arrieros, los que habrían de cavar el foso, mandó otro a San Luis a dar aviso de las acechanzas del salteador y a pedir refuerzos. El brigadier don Félix María Calleja del Rey, jefe de las armas en San Luis Potosí, mandó un escuadrón de dragones a proteger a Núñez y al mismo tiempo para aprender al villano Alejo Díaz. Pero el esfuerzo tardó, los arrieros cambiaron de lugar y fue cuando la gavilla topó con ellos. Los salteadores, como eran más, se rompieron la mollera. Otros más acabaron hechos cribas por los fusilazos que les atinaron desde la nuca a la rabadilla. Los que aún gozaban de vida fueron arrastrados al campamento de Núñez, sometidos a tormento, para con tan buen estímulo confesaran lo que sabían. Todo eran charcas, no había huella de que sirviera para descubrir el entierro. Como la noche se venía encima, allí donde Alejo mató a Juan y al atajador, colgaron a los ladrones vivos, zafaron los piales de las mulas y sobre el aparejo que traían estas, echaron a todos los arrieros muertos para llevarlos a San Luis. Enseguida arrastraron todo aquello, esculcaron entre los matorrales, removieron piedras, arrastraron ramas y no descubrieron nada que moviera a maliciar que allí estaba el entierro. Nada, ni un mecate, ni un bulto, ni una caja. Como no descubrieron nada, el brigadier se apersonó con el mayordomo de la hacienda de Arroyos y mandó llamar el de la hacienda de la Pila, para que lo acompañaran con los mejores guías a rebuscar el tesoro.
Lo más que consiguió fue dar con un pastorcillo que, según dijo, cuando perseguía a una cabra desviada, que vio a 4 hombres a caballo, con unos paliacates en los ojos vendados y las manos atrás, sueltas las riendas. Y también divisó de lejos, muy de lejos, a 2 arrieros que conducían unas mulas con carga encima, pero nunca supo qué. Los vio, mas no los conoció. A juzgar por ellos, Alejo le madrugó a Juan Núñez, hubo refriega. El primero mató a unos y arrastró a otros, pero antes Núñez se dio mañana para enterrar el tesoro. Por eso ni los bandoleros ni el esfuerzo que los sorprendió encontraron nada. Mucho después el brigadier volvió con su tropa a los terrenos de la hacienda de Arroyos a buscar lo que no había perdido. No logró nada. Los soldados, como ignorantes y bloquifojos, regaron la noticia de los sangrientos hechos, del mal acabar de todos los que tomaron parte, asaltados y asaltantes, y de la magnitud del tesoro enterrado. Cientos de ambiciosos en San Luis Potosí de los contornos y aún de muy lejos se han dado a la búsqueda de esta fortuna. Como no hallaron nada jamás, al correr del tiempo se contentaron con hacer rebotar de boca en boca este mismo. Así llegó a oídos de Mr. Holden, el estrafalario norteamericano que hace un siglo desde lejos como agente de Occult Treasures Trust a renovar la estéril búsqueda del tesoro de Juan Núñez o de Arroyos, que todavía está ahí en espera que alguien afortunado lo descubra en lo que son los terrenos de la hacienda de Arroyos. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like y suscríbete